buenas tardes. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy es el día esperado por ti. A este lugar. Bienvenida, Indira. ¡Qué bendición! Bienvenidos. Semillas de vida. Aquí estamos presentes por Cristo. Con muchos deseos de traer esta reflexión, de traer este mensaje. Con la esperanza que seguirá siendo de mucha bendición. Bienvenidos. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Muy bien. Unos segunditos más y vamos a nuestra oración inicial. Vamos a nuestra oración inicial en esta tarde. Gracias, Jesús. Padre, acompáñeme a orar, por favor, para que Dios hable a nuestro corazón en esta tarde. Hay una palabra que estoy segura, convencida, que Dios hablará a nuestras vidas, nos recordará aquellas cosas que ya nos ha dicho, pero que continuamente es necesario que nos las estemos recordando unos a otros a través de su palabra. Y esa es una de las bendiciones mayores, el poder conectarnos unánimes en un mismo Dios, en un mismo espíritu y en una misma palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos presentamos con un corazón sencillo para que tú nos hables, para que nos recuerdes, para que nos instruyas conforme a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo. Estamos aquí. Bienvenida a Lolita, Canelita Miel. Qué bendición tenerla. Sabemos que está trabajando, pero aquí presente, ¿verdad? Por Cristo, apoyándonos. Bien. Vamos a ir a nuestro tema que nos compete en esta tarde. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús viene por una esposa y no por un amante. Qué tremendo eso, porque procuramos pues la semana pasada ir desarrollando el corazón de la esposa y el corazón de un amante. Bueno, a veces esa palabra amante se usa también como para los enamorados, pero en mi país, y creo que en muchos otros países, se usa para relacionar a aquellas parejas, por ejemplo, un hombre que está casado con una persona X y él adicional tiene una mujer fuera de su matrimonio. Entonces a eso es a lo que nosotros comúnmente le llamamos amante. Entonces Jesús no viene por una añadida, no viene por una infiel, no viene por una fornicaria, no viene por una adúltera. Él viene por una iglesia que está ahí presta para entregarle su corazón irreprensiblemente. Qué tremendo cuando la Biblia nos enseña allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1, cuando el escritor de Hebreos dice que debemos de mirar a Jesús. Y esto es hermoso porque mirar a Jesús, al autor y consumador de la fe. Ahora los ojos de su iglesia, de su esposa, a la que se está preparando, están puestos únicamente en Él, ¿verdad? Y también en Hebreos capítulo 1 encontramos cuando el Padre dice de que antes Él nos hablaba por los profetas, nos hablaba a través de los ángeles, y ahí se menciona a través de cuántas otras cosas el Padre se comunicaba con nosotros, pero dice que en este tiempo debemos de
porque Él está hablando a través de Jesús, a Él oír. Qué hermoso. Y en la transfiguración, si usted se recuerda también, cuando estaba ahí, ¿verdad? Pedro, estaba Juan y estaba Jacob juntamente con el Señor Jesucristo, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oír. Así es que la esposa hoy tiene ojos y oídos solamente para Él. No así un corazón diamante tiene ojos y oídos para cualquier otro que está alrededor de su vida. Muy bien. Pero hoy el tema que nos corresponde es: Jesús, me estoy preparando solo para ti, ¿verdad? Esa iglesia que celosamente ha determinado irse preparando y consagrando solo para su Señor. Y vamos a tomar como nuestro versículo Apocalipsis 19:7, donde ahí vamos a estudiar la palabra prepararse específicamente. Mire lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bien, hemos estado en estas tres reflexiones anteriores mencionando la palabra prepararse, pero hoy la vamos a estudiar específicamente. Mire la palabra preparado. Según los originales de la Biblia, dice que significa preparativo, proveer, hacer. Vaya. En los originales, cuando nosotros escudriñamos, nos damos cuenta que la palabra prepararse va más allá, ¿verdad? Preparativos, ¿verdad? Según el significado de esta palabra, entonces es como que si Jesús nos estuviese diciendo, y su esposa está haciendo los preparativos, está proveyendo, está preparándose específicamente para el día de nuestro encuentro en las nubes, ¿verdad? Esto es hermoso, que Jesús mismo está viendo a su esposa diligentemente haciendo lo que le corresponde hacer. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra prepararse es en Génesis capítulo 18, versículo 7. Oiga, quiero leerlo textualmente porque aquí hay sabiduría. Dice: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. ¿En qué contexto está este versículo cuando aparece la primera vez la palabra preparado? Es cuando venía Dios juntamente con los ángeles, con aquellos dos ángeles que vinieron a visitar a Abraham, y después de comer y beber juntamente con él le dieron la noticia que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra en ese contexto. Pero lo que nos compete, oiga, dice que, oiga esto, prepararse tiene que ver con correr, con darse prisa. Dice aquí que cuando ellos vieron venir al Señor, al Dios Todopoderoso, juntamente con los ángeles, dice que Abraham, ¿verdad? Y corrió Abraham. Oiga, corrió Abraham y tomó un becerro tierno y bueno, escogió de lo mejor y lo dio al criado, y este se dio prisa. Es así como el Señor espera que su iglesia, aquella escogida, esté preparándose, dándose prisa, escogiendo dentro de lo mejor para ese momento sublime. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en este momento. ¿Cómo se siente usted cuando le han invitado quizás a cenar o a compartir a una casa en particular? Y qué tremendo cuando usted llega a ese lugar y usted dice: bueno, ¿y aquí me estaban esperando o no me estaban esperando? Porque en ese momento salen a correr a comprar quizás la Coca-Cola. En ese momento van y a buscar como los implementos que van a servir en la mesa. Vaya, qué diferencia cuando usted llega a un lugar y se siente como el invitado de honor especial, porque la mesa está servida, los detalles están preparados, y entonces usted dice: vaya, aquí sí me estaban esperando. Entonces es completamente diferente. A eso es a lo que Dios se refiere. Prepararse es estar haciendo todos esos detalles que hoy nos corresponden a nosotros, que pronto nos iremos con el Señor.
tenemos que prepararnos para muchas cosas, es cierto, pero oiga, lo importante también es saber que dentro de esa preparación para Cristo Jesús, por añadidura, sin darnos cuenta, nos hemos preparado también para muchas cosas. Como por ejemplo, una esposa terrenal en la medida que se prepara para su Señor, se prepara también para su esposo. En la medida que se prepara para Cristo, se prepara también para ser una madre conforme al corazón de Dios. En la medida que se prepara para Cristo, también se prepara como un hombre o una mujer profesional para poder desarrollar su trabajo ahí en ese lugar donde se desarrolla con mayor excelencia. También nos preparamos para un viaje, aún para la muerte debemos de prepararnos. ¿Qué tal cuando alguien muere así de improviso, verdad? Un infarto y no estamos preparados. No, es verdad que es bastante difícil y cargoso el tener que salir corriendo a una funeraria y buscar todos esos. Entonces, importante prepararnos también para la muerte, para aquel día en que vamos a dar ese paso y tendremos cara a cara, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos trabajado y avanzado y corrido y soportado y sufrido por causa del amor de nuestro amado Señor que nos constriñe, ¿verdad?, en el alma. Bien, prepararnos para situaciones adversas. Nos preparamos para los días difíciles. Bueno, la Biblia nos habla de los 7 años de vacas flacas y de los 7 años de las vacas en abundancia, ¿verdad? De las vacas gordas. Entonces, prepararnos, un hombre y una mujer que está preparándose constantemente para todas las áreas, integralmente para todas las áreas de su vida, definitivamente que le irá mejor en su diario vivir, será menos sorprendido, sufrirá menos. Esto me hace recordar a un compañero que yo tuve cuando trabajé en la banca. Por 20 años trabajé en la banca. Y mire, había buenos salarios, pero cuando somos mal administradores, creo que podemos ganar mucho, muy bien, pero siempre estar escasos. Y cuando somos buenos administradores, quizás ganar relativamente poco, pero tener abundancia. Todo depende de cómo nos preparamos. Y entre mis compañeros había uno que parecía ser que era muy económico y muy organizado en sus finanzas. Y casi cuando iba llegando ya, terminando la quincena, él pasaba frente a todos los compañeros ahí, ¿verdad?, con su libreta de ahorros, y él pasaba como jactándose y decía: el que guarda siempre tiene. Mire, yo nunca he olvidado, han pasado tantos años de esa experiencia y a veces lo comento con mi esposo y nos produce risa porque aunque él lo hacía de una manera como bromista, sabía yo en mi interior que él estaba como haciéndolo, pues, en realidad. Él se había preparado para los últimos días de la quincena. Entonces, prepararse tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Bien, veamos algunas citas específicas a la luz de la Biblia que nos hablan sobre la importancia de prepararse. Mire, quiero hablar del sacerdote Esdras. Amo a Esdras. Constantemente estoy mencionándolo y yo quiero ir al capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 10. ¿Qué tiene que ver Esdras con prepararse? Bueno, ahí específicamente la Biblia dice que porque Esdras había preparado su corazón. Y Esdras había preparado su corazón para 3 cosas, ¿verdad? Para investigar la palabra, para cumplirla y para ponerla por obra. Pero hoy no quiero detenerme tanto en eso, sino que en la preparación. Es el preámbulo de nuestros éxitos o de nuestros fracasos. Todo depende de cómo nos estamos preparando cada día para los días de mañana. Ciertamente, la Biblia dice que el día de mañana no nos pertenece. Y es así, no nos pertenece. Pero
En una ocasión escuché a un predicador decir que debemos de vivir cada día como si vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo, pero también prepararnos como si vamos a vivir 100 años. Y eso se llama diligencia, prudencia, entendimiento, sano juicio, sabiduría, conocimiento, ¿verdad? Entonces, vivir, prepararnos como si vamos a vivir para 100 años. Entonces Esdras se había preparado para un momento crucial en su vida. Oiga esto, mire. Él fue escogido por el Dios Todopoderoso con un propósito. Cuando el pueblo de Israel tuvo que retornar a Israel, a Jerusalén, después de haber estado 70 años cautivos, ¿verdad? Porque el Señor los había llevado a juicio a ellos para tratar con sus idolatrías, con su desobediencia. Entonces, cuando ellos regresaron a Jerusalén, el Señor había preparado a un Esdras que se había preparado, valga la redundancia. El Señor había preparado un Esdras para este tiempo. Y entonces Esdras había preparado su corazón para este momento sublime. ¿Para qué? Para que él iba a ser el sacerdote que iba a guiar a ese pueblo que venía herido, que venía lastimado, que venía confundido y que venía con mucha ignorancia. Y Esdras les iba a presentar de nuevo la palabra de Dios para atraerlos de nuevo a ese único Dios verdadero. Cuando yo leo esto sobre el sacerdote Esdras, pienso que también para qué lugar el Señor nos habrá preparado a nosotros hablando terrenalmente. Para este tiempo nos habrá preparado para estar no solamente en un ministerio cristiano, porque puede habernos preparado para estar en una oficina en particular, en una empresa, en una institución en particular. El punto es descubrir, ¿es Dios el que me había preparado para estar como una empleada doméstica en esta casa precisamente? ¿Es Dios el que me había preparado para este tiempo específico, para estar trabajando en esta tienda, en este almacén, en este lugar? Yo puedo decirle, querido amigo, que estoy convencida que Dios me había preparado desde antes de la fundación del mundo para trabajar en este ministerio. Y que el Señor sabía que se llamaría Semillas de Vida. Tengo esa certeza, esa convicción. Entonces, cuando descubrí que Dios me había preparado para que me preparara para esto, decidí prepararme. Esto parece un trabalengua, pero quiero que usted entienda en el espíritu que Dios nos ha preparado con anticipación para cosas específicas. Pero nos corresponde a nosotros tomar nuestra parte y hacer la preparación para poder llevar y realizar ese trabajo con una mayor excelencia. Yo no podría desarrollar este pequeño estudio, programa que tenemos aquí a través de Facebook Live si no me preparara con anticipación. Quizás me sentaría aquí a improvisar y a inventar, hablar cualquier cosa, pero esta es la diferencia de llevar un estudio, ¿verdad? Un estudio sistemático, ordenado. Entonces, para esto requieres tiempo, requieres disciplina, orden, ¿verdad? Bien. Mire lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está el Señor Jesucristo, no solo una vez. Vamos a ver más adelante que en los 4 evangelios, el Señor siempre podemos ver cómo los escritores tuvieron el cuidado de escribir esta advertencia del Señor Jesucristo. Prepararse, ¿verdad? Entonces, no es un asunto de improvisar, sino de estar haciendo lo que nos corresponde hacer cada día. Bien, vamos a ir a la parábola de las 10 vírgenes. Mire, una parábola muy famosa a la cual a veces se le da como diferentes interpretaciones. Pero yo quiero procurar ir con mucha sencillez y cuidado porque vamos a tocar los puntos como que nos competen a nosotros. No nos vamos a meter
como en detalles que puedan traer controversia, ¿verdad? A lo que quizás a usted le ha sido enseñado. Y eso está en Mateo capítulo 25. Del versículo 1 al versículo 13, ahí encontramos la historia, esa parábola que el Señor Jesucristo narró sobre 10 vírgenes. Y estas mujeres tenían una característica. 5 de ellas, dice la Biblia, que eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Cuando Jesús empieza a narrar esta parábola, él dice, el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes. Ahí viene la semejanza. Jesús comparó el reino de Dios a muchas cosas. La comparó a una perla, a un tesoro, a un grano de mostaza. Pero en este caso lo está comparando a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Es donde entra que muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué serán escogidos? Pues bueno, yo le doy una noticia. Muchos serán desechados por su insensatez y muchos serán escogidos a causa de su prudencia, de su entendimiento. Entonces es importante estudiar qué significado hay detrás de estas dos palabras, prudencia e insensatez. También estas personas, a estas personas se les había pedido, a estas 10 vírgenes, se les habían pedido que llevaran 2 elementos. Es decir, se le habían dado instrucciones específicas. Se les había dicho que tenían que llevar una lámpara y también tenían que llevar aceite. Oiga, aquí hay mucho, podríamos pasarnos en una lección y 2, 3 lecciones quizás, escudriñando sobre esta parábola. Hago un paréntesis y le digo, prestemos atención a esas instrucciones que Dios nos está dando a través de su palabra constantemente. Cada día que usted se levante en la mañana y se expone delante de la Biblia, usted no puede ver la palabra como una historia fascinante. ¡Ay, qué interesante, qué bonito, como un cuento! Cuando usted abre su corazón con sencillez y se dispone, así como Esdras, prepara su corazón, usted se va a dar cuenta de que el Señor lo que está haciendo es instruyéndole. Y vamos a ver esos dos tipos de personas. ¿Qué hacen con las instrucciones los prudentes y qué hacen con las instrucciones los insensatos? Importante también comentar que esta parábola fue basada, cuando el Señor la estaba narrando, estaba haciendo como remembranza o memoria de una tradición judía. ¿Sabe usted que los judíos, los judíos practicantes, aún llevan a cabo este símil de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando aquí en esta parábola? Cuando hablamos la semana pasada de que el novio se queda con su padre preparando la casa para su esposa y dijimos que la esposa se queda preparándose para ese momento sublime, ¿verdad? Preparándose como mujer, preparándose como cocinar, arreglar y todos esos detalles preciosos, como dice Tito capítulo 2 versículo 3. Bien, que las ancianas debemos enseñar, es decir, enseñarles a prepararse a las más jóvenes. Entonces la tradición judía cuenta que mientras llega la hora de que el futuro esposo vaya para traer a su esposa, ella debe de estar preparándose todos los días, pero también la palabra preparar tiene que ver con alerta, tiene que estar como expectante, porque ella no sabe el día en que su esposo va a venir a traerla. Mire, cuando leo sobre estas tradiciones judías, mi corazón se emociona, porque pienso yo que debe de ser para ellos como más vívido este momento del que nos habla allá Primera de Tesalonicenses, que dice que será como un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Que sonará la trompeta y será como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ella está como expectante, ¿verdad? De que en cualquier momento, en la noche, generalmente es en la noche que llega el novio para traer a su novia. Entonces, dice que los amigos e invitados le preguntan al novio, ¿y cuándo será el día? Y él siempre responde y dice, bueno, ni siquiera yo lo sé, solo mi padre. El padre es el que tiene la autoridad en esa tradición hebrea de designar el día y la hora en que él ya puede estar listo para ir a recoger a su doncella. Y según estas tradiciones,
es generalmente en la noche. Entonces, sabe que eso me hacía pensar a mí, ¿cómo esta mujer puede estarse preparando cada noche antes de ir a dormir? Si no será que probablemente ella se bañe, se perfume y tenga ahí sus vestiduras listas y revisándolas cada noche, su vestidito, sus zapatos y todo el ajuar que va a ponerse. Pero lo más importante, irse a su cama limpiecita y perfumada, porque si esa es la noche en que su amado va a ir a recogerla, probablemente no tenga tiempo de bañarse ni de perfumarse. Porque es así como irrumpe. De pronto ella oye el rumor, los gritos, la algarabía que viene gritando y diciendo, ahí viene el novio. Y es donde ella tiene que estar, vestirse en ese instante y salir a la puerta juntamente con esas vírgenes que se narran aquí, ¿verdad? Para ese encuentro sublime. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de Cristo ahora? Bueno, mire, nosotros no vamos a decir, tengo que bañarme cada noche para estar preparada para la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal si no es la palabra la que nos limpia? ¿Acaso no es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos purifica y nos quita toda inmundicia? Jesús dijo que era la palabra, que ya estábamos limpios por la palabra, ¿verdad? Pero que nosotros teníamos que venir constantemente. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces imagínese usted y yo cada noche yendo a nuestro aposento para descansar con una conciencia tranquila, con un corazón que está a cuentas con Dios y con los hombres, que no le debe nada a nadie, que no puede, porque una cosa es que otras personas te consideren su adversario, su enemigo, y otra cosa es que tú tengas enemistades, que tú tengas ahí situaciones difíciles de contienda, de falta de perdón, de problemas que te quitan el sueño. Entonces esa doncella, esa iglesia no está yéndose a su cama preparada cada día por si fuera hoy que viniera su amado. Y cuando nosotros estamos a cuentas con Dios y cuando estamos a cuentas con los hombres, hay un aroma que destila de nosotros a la presencia de Dios. Olor grato, ¿verdad? Nos convertimos en una ofrenda de olor grato. Bien. También dentro de estas costumbres judías, dice que cuando iban para encontrarse con la novia, los que iban, los amigos que iban ahí y las vírgenes que iban juntamente con la doncella para encontrarse con su novio, llevaban ramas de olivo, llevaban palmas y llevaban aquellas también hojitas de mirto, ramas de mirto. Y todo eso tiene un significado, pero no nos vamos a detener ahí, sino que eso nos hace recordar allá en Juan capítulo 12, versículo 12, donde dice literalmente que Jesús entró a Jerusalén. ¿Y se recuerda usted que todavía hoy la iglesia tradicional celebra el Domingo de Ramos? Esa raíz de esa entrada triunfal que tuvo el Señor Jesucristo montado en un pollino, de lo cual Zacarías capítulo 8, si mal no recuerdo, nos recuerda como proféticamente que el Señor iba a entrar, ¿verdad? Iba a hacer esa entrada triunfal en un pollino. Y entonces está ahí la multitud esperándolo, ovacionándolo. Y dicen esta frase literalmente. Ellos le decían, clamaban y le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Oiga lo que significa la palabra Hosana. Sálvanos ahora. Eso era lo que la multitud estaba gritando en el momento que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Sálvanos ahora, bendito. Bendito tú que vienes en el nombre del Señor, sálvanos ahora. Eso era lo que ellos gritaban y ovacionaban cuando Jesús entra manso y humilde, sentado en un pollino. ¿Sabe que eso era como una representación de la venida de nuestro futuro novio, de nuestro futuro esposo? Eso estaba representando cuando Jesús venga por segunda vez.
cuando el Señor venga ya con su cinto de oro, con la espada bruñida, la corona real de Rey de Reyes y Señor de Señores, donde las multitudes vamos a clamarle y vamos a adorarle desde ahí hasta la eternidad. Bien. Entonces dijimos dos palabras que se mencionan aquí en esta parábola, ¿verdad? Prudentes e insensatas. Mire lo que significa la palabra prudente. En los originales tiene que ver con sensato, sagaz, discreto. Tiene que ver con un carácter cauto, ¿verdad? Como una persona que piensa antes de. Y el insensato significa necio, como tupido, cabeza dura, ignorante. Es un contraste de palabras, ¿verdad? Uno por el entendido tiene entendimiento sabio, el otro necio, ¿verdad? Un prudente, mire, un prudente es aquel que se sienta cada día, porque nosotros vamos a hablar de sensatez a la luz de la Biblia. No vamos a hablar de sensatez como el mundo lo ve, porque ellos tienen sus propios principios, pero nosotros vamos a la luz de lo que la Biblia dice que es. Oiga, el prudente es aquel que se sienta cada día delante de la presencia de Dios para llenar su depósito de aceite. Más adelante, en la próxima lección, vamos a hablar un poco sobre la lámpara y el aceite. Pero quiero que entendamos ya desde este momento en que eso es un prudente. Uno que está alerta, que está atento a estas instrucciones que se nos han dado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y él, de esta manera, está preparado para ese encuentro sublime, pero como ya dijimos, también para todas las áreas de su vida, para toda situación con la que se vaya a encontrar en su diario vivir. Los prudentes han fijado sus ojos en su futuro esposo. Ellos están expectantes de lo que él dice, de lo que él habla. Ellos tienen oídos atentos para él. Hay oídos de discípulo, como dice Isaías 50. Oídos de discípulos que no son rebeldes, sino que están oyendo atentamente, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo sencillo. Un día de estos en una de nuestras reuniones de equipo de trabajo, y les decía que a veces el Señor nos está dando instrucciones tan sencillas, tan simples, como por ejemplo, a usted le va a corresponder estar encendiendo y apagando las luces. Así nos repartimos nosotros el trabajo en nuestro grupo de estudio, ¿verdad? Porque a veces son tantos detalles que no puede haber solo una persona encargada de todo. Entonces nos repartimos. Usted va a llevar el pan, usted va a estar pendiente de la cafetera. Entonces, cuando nosotros prestamos atención atentamente, porque podemos prestar atención sin estar atentos, ¿verdad? O sea, oímos, pero no escuchamos. Entonces, pero cuando prestamos atención así cuidadosamente a esas instrucciones, entonces nosotros vamos a aprender a hacer las cosas con mayor excelencia. ¿Y sabe eso? Entonces cuando el Señor ve que nosotros vamos haciendo con mayor excelencia las cosas, nos va a ir delegando más y más para poder realizar esa obra para la gloria de su nombre. Entonces el prudente presta atención atentamente y actúa así con esa atención, también va y hace lo que se le ha asignado cuidadosamente. Mire, Proverbios capítulo 10, versículo 19, nos da una luz maravillosa sobre lo que significa ser prudente. Dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vaya que si es difícil refrenar nuestros labios. Es tan fácil herir, es tan fácil lastimar, es tan fácil golpear y atropellar y destruir con nuestras palabras. Muchas veces hemos preferido que nos den un golpe y no que nos lastimen con las palabras que quizás nos han vertido o que nosotros hemos vertido sobre los demás. Entonces, pero el prudente tiene una característica divina: refrena sus labios. La palabra refrenar a mí me hace como cuando se le pone al caballo el freno. Es decir, refrenar es jala hacia atrás para detenerse.
También la prudencia tiene que ver como cuando usted va manejando y si va usted con prudencia, va pendiente de su freno. Usted va a saber cuándo detenerse y cuándo avanzar. Así de sencillo. También, mire, en Proverbios capítulo 12, versículo 16, vemos lo que dice este proverbio. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. La diferencia del necio y la diferencia del prudente. El necio es iracundo, es violento, es mecha corta. El prudente hace caso omiso de la injuria. Pero esto, querido amigo, no puede ser de la noche a la mañana, sobre todo para aquellas personas que venimos de ser quizás como de un temperamento como muy fuerte, muy violento, ¿verdad? Pero en la medida que nos estamos exponiendo, que nos estamos preparando para como el Señor Jesucristo nos ha mandado que nos preparemos, en la medida que venimos delante de su palabra, que es la lámpara, y delante del aceite, que es el Espíritu Santo, entonces vamos siendo llenados y vamos siendo como ablandados, transformados y mudados. Entonces vamos aprendiendo a ir pasando por alto las injurias que se nos presentan y también vamos aprendiendo a injuriar mucho menos a los demás. Y el Proverbio capítulo 16, versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Oiga esto, el corazón del sabio hace prudente su boca. Vaya, entonces sabiduría y prudencia están relacionadas. ¿No es verdad que allá en el capítulo 1 el rey David le dice a su hijo Salomón, hijo, adquiere sabiduría, hijo mío, adquiere sabiduría? Porque cuando nosotros adquirimos esa sabiduría, cada día vamos a ser vistos como hombres y mujeres prudentes delante de los ojos de Dios como de los hombres. Y vamos a causar menos problemas, nos vamos a ver metidos en menos situaciones difíciles. Yo recuerdo que hace como unos 18 años aproximadamente, en uno de mis discipulados, la persona que estaba enseñándome, mi maestra de ese tiempo, la persona que Dios usó, me dijo, hoy vamos a estudiar sobre la prudencia. Y recuerdo que mi reacción fue de mucho llanto, de mucho dolor, en el sentido de que estaba necesitada desesperadamente de aprender sobre ese tema, porque uno conoce, uno sabe sus debilidades, y yo sabía la necesidad crítica que tenía de conocer sobre cómo aprender a ser una mujer prudente, porque ahora ya no podía seguirme comportando pues como venía de Egipto, como venía del mundo. Entonces lloré y ella me dijo con palabras muy esperanzadoras, me dijo, dale gracias a Dios y regocíjate porque Él está tocando tu corazón y estas lágrimas solo son evidencia de que tu corazón está dispuesto a aprender. Bueno, ahora tengo ya 23, voy para 24 años en Cristo y aún estoy muy falta de la prudencia, pero cuando veo hacia atrás digo, bueno, he aprendido un poquitito a través de estarme exponiendo a la lámpara de Cristo Jesús. Cuando vamos a Mateo capítulo 10, versículo 16, hay unas palabras llenas de oro puro, ¿verdad? Porque todo lo que brota de la boca de Jesús es eso, oro refinado. Dice Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire qué tremenda comparación la que el Señor vino para hacer aquí. Un animal astuto y un animalito pacífico, ¿verdad? Pero el Señor dice que esas dos características tienen que estar implícitas en el carácter de sus discípulos, porque estas palabras el Señor se las dijo a ellos precisamente cuando los estaba enviando para venir y ir a predicar para que fueran a ser ya los primeros discípulos, ¿verdad? Cuando Él los encomendó,
para la gran comisión, ¿verdad? Cuando fueron enviados por primera vez. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí me metí en una ocasión a estudiar un poquitito sobre las serpientes. ¿Por qué prudentes como serpientes? Bueno, una de las características que más me impacta a mí es que muchas de las clases de serpientes que existen sobre la tierra, la mayoría de ellas son sordas y ciegas. Y uno puede pensar, bueno, ¿y entonces cómo hacen estos animalitos para cazar tan sagazmente a sus presas? Hemos visto estas serpientes anacondas que tienen la capacidad de tragarse hasta un venado. ¿Y cómo es posible que ellas, siendo débiles en sus sentidos, ¿verdad? El sentido de los ojos, el sentido de su audición, siendo débiles en esas áreas, ellas tengan esa capacidad de poder, de poder hacer esas grandes proezas, digámoslo así? Y es que mire, la prudencia en la serpiente está en el sentido de su astucia, que ella se queda quieta, se queda parca, mientras está percibiendo a través de sus sensores el movimiento de su presa. Entonces, dicen los estudiosos, ¿verdad? Sobre la naturaleza, que ellas en esa prudencia se quedan ahí y se confunden con la hojarasca y todo lo que hay en los árboles y se quedan quietecitas hasta percibir que estos animalitos están sumamente cerca para poder atraparlos. Entonces es a eso a lo que el Señor Jesucristo se refirió con nosotros cuando nos comparaba que tenemos que ser prudentes como serpientes. Estar así como camuflajados en el sentido de estar como guardados, ¿verdad? Como guardados, como expectantes de lo que está alrededor de nosotros, pero más que actuando, observando para el momento propicio en que tengamos que hacer o dejar de hacer. La conducta del prudente: refrena sus labios, no hace caso de la injuria, añade gracia a sus labios y es prudente como serpiente. Bien, también hay un versículo más, que hay unos versículos que vamos a ver sobre el insensato, ¿verdad? Dijimos que el insensato es necio, como tupido, como cabeza dura. ¿Qué tal cuando nosotros estamos conversando con personas y estamos acercándonos para darles un sabio consejo? Personas que muchas veces no que nosotros las busquemos, sino que vienen a nosotros y vienen en búsqueda de una opinión o de un consejo específicamente. Pero no es verdad que podemos discernir, cuando estamos sentados con ellos podemos discernir si esta es una persona sabia, porque la característica del prudente, del sabio, es que presta atención, oye, analiza y luego va a su Señor para tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero el necio casi siempre viene para buscar consejo, pero el que está hablando y excusándose y justificándose es él. Cabeza dura, le cuesta comprender, le cuesta entender, le cuesta callarse y aprender a oír. Por duras que parezcan estas palabras, es así como será la conducta de todo aquel que resiste la palabra de Dios, de todo aquel que resiste el sabio consejo a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que en la diversidad, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y a veces vamos a esa multitud de consejeros, no vamos a uno, a dos o tres, pero no estamos dispuestos a oír. Entonces, el prudente tiene característica de que va con un corazón sencillo, dispuesto para oír lo que Dios tiene para hablarle. Bien, mire, los insensatos, veamos algunas citas. Dice el Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos están llenos de iniquidad. Son aquellos que aún siguen en sus prácticas pecaminosas. Los insensatos son aquellos que están viendo el peligro y siguen pasando sobre él y reciben el daño. Son aquellos que no miden las consecuencias. Son aquellos a los que se les está hablando de una o de otra manera, advirtiéndoles que deben de detenerse,
que quizás financieramente deben de empezar a hacer números, que quizá esa mujer debe de aprender a callarse antes de provocar más rencillas, que quizá ahí en tu lugar de trabajo debes de aprender a ser más cauto y sigues en tu necedad y por tanto, dice aquí el Señor, no pueden estar delante del Señor los insensatos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, porque delante del Señor solo pueden estar aquellos que se humillan, los pobres de espíritu, los que están quebrantados de corazón, humildes de espíritu, ¿verdad? Aquellos que dicen, solo sé que no sé nada, como dijo uno de los filósofos famosos allá en Grecia, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Creo yo que son frases que podrían ayudarnos a nosotros particularmente para que cuando nos presentamos delante del Señor como delante de un consejero, vengamos así con esa actitud de humildad. Bien. Otra característica negativa, mire, dice el Proverbio capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿No es verdad que cuando usted va a una persona y le dice, pero es que deberías de hacer eso? Y dice, yo ya lo hice. O mira, yo creo que... No me digan nada, yo ya sé lo que tengo que hacer. O dicen sí, pero hacen todo lo contrario de lo que se les pueda haber sugerido. Entonces, esa es característica oscura de los insensatos. Desprecian la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría si no es la palabra de Dios? ¿Cuál es la sabiduría si no es Cristo mismo? Entonces, desprecian a Cristo, desprecian su palabra, pero también dice que desprecian la enseñanza. Por eso también hay un proverbio que dice que cuando quieres aconsejar al necio es como tomar al perro por las orejas. No trates de tomar a un perrito por las orejas porque lo va a morder. Entonces muchas veces es así como actuamos neciamente, ¿verdad? Cuando alguien quiere venir y darnos un consejo y darnos una enseñanza a nosotros, en lugar de darle gracias, en lugar de recibirlo con humildad y con sencillez, tendemos casi que a morder a las personas. Dios nos libre, amados. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Hay sabiduría en la enseñanza. Hay sabiduría en el consejo sabio que viene del mismo trono de la gracia de Dios. Y oiga esto, qué tremendo. Peor aún, hay un proverbio aún más duro sobre la insensatez. Dice el Proverbio capítulo 9, del versículo 13 al versículo 15. Usted léalo en su casa. Ojalá estos versículos que vamos mencionando, usted los tomara nota y los fuera guardando, no solamente en sus escritos, sino también en su corazón, ¿verdad? Dice este proverbio, la mujer insensata, y esto es específico para nosotras las mujeres. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Mire, yo quiero llorar cuando oigo esta definición de una mujer insensata, ¿verdad? Pero también ustedes, señores, que están ahí conectados o que posteriormente lo van a ver, también hay hombres insensatos. Vaya que sí hay hombres insensatos. Pero aquí específicamente Salomón escribe para nosotras. Alborotadora, ¿qué es eso de alborotadora? Si no es una mujer escandalosa, ¿verdad? Eso tiene que ver con la insensatez. Cuidado, tenemos que aprender, porque mire, cuando somos como alborotadoras, lo que estamos tratando es como de llamar la atención hacia nosotros, como poniéndonos un reflector y mírenme, ¿verdad? Y yo sé que eso es parte de ese carácter sanguíneo, que a donde llega siempre está como haciendo ruido y haciendo como un escandalito de que ya llegué, mírenme. Pero la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que ir menguando para que el Señor pueda crecer, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él pueda vivir. Entonces, insensatos, aquellos alborotadores, atención, bajemos el nivel, bajemos esa chispa, traigamos nuestro carácter delante de la presencia del Señor Jesucristo y dejemos de ir por ahí queriendo llamar la atención de los demás. Porque cuando nos escudriñamos y nos examinamos delante de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas ocultas ahí que probablemente están deteniendo nuestro crecimiento y nuestro desarrollo.
por causa de cosas que todavía escondemos, ¿verdad? Bien, pero dice que también es simple e ignorante. Simple es aquel que está viendo el problema y no se apercibe, ¿verdad? Está viendo, dice, el simple pasa y recibe el daño. Entonces, qué tremendo es que se le está diciendo, mire hermana, no se junte con esas personas, porque esas personas son problemáticas. Pero dice usted, ¿por quién es usted para estarme queriendo prohibir mis amistades? Y entonces, por simple, por necio, por cabeza duro, le va mal y recibe el daño. Y después viene y dice, mire hermana, si es cierto, yo ahora entiendo que usted tenía una buena intención al darme ese consejo. O aquí alerta esposas, ¿verdad? Mujeres casadas que actúan con insensatez y abren sus puertas de par en par para que cualquier mujer entre a sus hogares, a la intimidad de sus hogares. Mujer casada, sea prudente y cuidadosa con quien mete en su casa. Mire, esas historias de que mi mejor amiga me quitó a mi marido parecen ya de allá de los tiempos del diluvio de Sodoma y Gomorra. Son más viejos que Matusalén esas historias. Y las vemos constantemente, pero parece que somos tan simples, tan ignorantes, que no estamos dispuestos a tomar acción y cambiar nuestras conductas, nuestra manera de ser. Y no se trata de ser mujeres enfermas celosas, sino prudentes. Lo contrario, no insensatas. No ser simples ni ignorantes. Su matrimonio es como su relación con Cristo Jesús. Usted no puede decir que tiene una super relación, una íntima relación con el Señor Jesucristo, si no cuida también su vallado. Imagínense esas personas que siempre están en grupos de oración, en grupos de enseñanza, en esto y lo otro, pero nunca están en intimidad. Siempre hay cuantas personas alrededor de su relación. Su casa tiene que ser una casa de puertas cerradas, una casa de muros levantados, ¿verdad? Donde usted tiene que pedir esa dirección al Señor Jesucristo. Imagínese esas relaciones interpersonales en el mundo. ¿Cuántos problemas de infidelidad entre esas amistades por causa de las mujeres insensatas? Bien, la mujer insensata, y dice ahí el Proverbio 9, del 13 al 15, ¿verdad? Dice que ella también se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Las mujeres insensatas, las personas insensatas, aquellas ociosas que no tienen mucho que hacer y siempre están ahí buscando a quién distraer, a quién quitarle el tiempo, a quién ir a irrumpir a la intimidad de su casa para quitarle el tiempo de ocuparse en cosas productivas. Cuidado, mujeres. Bueno, prudentes o insensatos. Habían 5 prudentes y habían 5 insensatas, ¿verdad? La conducta de los insensatos: no estarán delante de los ojos de Dios porque hacen iniquidad, desprecian la sabiduría y la enseñanza, son alborotadores, simples e ignorantes, y desvían a los que van por caminos derechos. No le basta con desviarse solo a ellos, también se complacen a sí mismos en desviar a otros. Eso como aquel dicho del mundo que dice que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Cuidado si tu matrimonio, Dios te ha dado ese matrimonio, te ha dado ese hogar, cuídalo celosamente. Por eso David decía, me callé aún respecto de lo bueno. Prudencia, sensatez, entendimiento. Bien. Según el significado de la palabra prepararse, es como si el Señor Jesús nos estuviese diciendo, estoy concluyendo, amados, nos estuviese diciendo, y su esposa está haciendo los preparativos, está proveyendo. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos aquí preparándonos y proveyendo? Para ser prudentes, para ser entendidos como la Biblia dice que debemos de serlo, tenemos que venir cada mañana. Yo te animo, por el amor del Señor Jesucristo, te animo, te insto, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que luches,
que no seas como los simples que se quedan en sus camas ociosamente por largas horas o a horas avanzadas de la mañana. Ven a la Biblia, ven a la lámpara. La próxima semana estaremos hablando de la lámpara, estaremos hablando del aceite. Hay una riqueza de enseñanza a través de la cual el Señor nos está dando las instrucciones divinas para que nos preparemos. Mira cosas como por ejemplo, versículos como por ejemplo, Jesús dijo que debíamos de prepararnos. En Mateo 13:33 Él dice, velad y orad, velen y oren, porque no saben el tiempo. En Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué tal Colosenses 4:2? Perseverando en la oración. Tito 3:1, dispuestos a toda buena obra. Apocalipsis 3:20, Él está tocando a la puerta sencillamente para cenar contigo y para cenar conmigo. Amigo mío, amiga mía, disponga su corazón, salga de la pereza. Su esposa se ha preparado. Salga de la pereza, salga de la tibieza, salga de la simpleza, salga de la ignorancia, salga de toda esa insensatez, de toda esa cabeza dura. Yo le animo a que con corazón sencillo vengamos a la presencia del Señor Jesucristo. Con corazón sencillo vayamos a nuestras congregaciones y nos sentemos con oídos abiertos, dispuestos para decirle, enséñame a prepararme como las 5 vírgenes prudentes. La próxima semana vamos a concluir esta historia de las 5 que llevaban el aceite y a las 5 que se les acabó. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque a las 5 que se les acabó a última hora estaban tratando de arrebatarle el aceite a las que sí se habían apercibido. Un día de estos fuimos al volcán y yo llevaba bufanda. El volcán es un lugar bastante helado de aquí de nuestro país, El Salvador. Y llevaba bufanda, llevaba un suéter y llevaba un abrigo. Y entonces estaba con unas personas que no se habían prevenido y no habían llevado sus elementos necesarios. Entonces a la hora de que ya a las 6 de la tarde entró ese frío tan helado, me querían quitar la bufanda, me querían quitar el suéter y al final me quedé solamente con mi abriguito. Y entonces, pero estas 5 prudentes no fueron tan dadivosas. Ellas dijeron, no, vayan a traer el suyo y tal vez ustedes alcanzan también a entrar. Bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido meditar en esta tarde. Yo te ruego, te animo, te desafío por el poder de Jesucristo a que te dejes preparar. Ni siquiera, mire, la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces cuando usted le dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Obra en mí, Señor. Obra en mí. Obra en mí o me muero. Hazme una mujer, un hombre prudente. Prudente en sus palabras. Prudente en su caminar, prudente en su actuar. Que no se trate de querer ser una alborotadora, una mujer simple, una mujer que va ahí ociosamente, quitándole el tiempo a otros, sino por el contrario, uno que está tomándose el tiempo para prepararse y ayudar a preparar a otros. Pídele a Dios que te dé esa sensatez. Pídele al Señor que te permita ir a su palabra, ruégale, suplícale. La Biblia dice que el que pide, halla, que el que toca se le abrirá, que el que busca, entonces busca el reino y Él te lo va a revelar, Él te lo va a mostrar, porque has sido diligente en buscarlo, has sido diligente en orar, en suplicar. Aún estamos a principios de año, aún estamos a tiempo en que no se nos vaya todo el 2019.
cometiendo los mismos errores, destruyendo y dañando a los que están alrededor de nuestra vida. Él es el Dios de milagros. Él es el Dios de milagros. Que de mujeres y de hombres imprudentes, necios y obstinados, puede hacernos dóciles, puede hacernos llevaderos, entendidos, mansos y humildes, como Él, como nuestro Maestro, como nuestro futuro esposo. Que Dios te bendiga. La próxima semana estaremos hablando del aceite de la lámpara. Yo te ruego a las 4 de la tarde en punto, hora del Salvador, 2 de la tarde, hora de California. Procura conectarte puntualmente. Una de las características de los discípulos de Cristo es la puntualidad. Haz tu cita, marca tu teléfono para que te avise. Sigamos aprendiendo. Yo me dispongo con todo mi corazón, con lo poco que Dios me ha dado. Me dispongo para ponerlo delante de ti y que caminemos y aprendamos y avancemos, preparándonos cada noche, como hacen las hebreas, cada noche, lavándonos, limpiándonos, purificándonos, por si hoy es el día en que viene nuestro amado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar.